Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la región cervical lateral. La región cervical lateral se enrolla en torno a la parte lateral del cuello, que está cubierta por piel, y el tejido subcutáneo, que va a contener el platisma. Por ende, sabemos que el platisma viene desde la parte inferior de lo que es el mentón y va a recubrir a todos estos músculos hasta llegar a la clavícula. Se va a formar un triángulo posterior, como se puede ver acá, pero ¿quiénes lo van a limitar? Lo va a limitar la parte anterior del esternocleidomastoideo, toda esta región, y posteriormente el trapecio. Y estos dos, como se puede ver aquí, se van a unir. Ese es su vértice en el que se va a unir y se encuentra cerca de la línea nucal. Músculos de la región cervical lateral. El suelo de la región cervical lateral está formada por la lámina prevertebral de la fascia cervical, que recubre a 4 músculos. Estos son el esplenio de la cabeza, que es la parte superior, como se puede ver acá. La que sigue es el elevador de la escápula, que es toda esta región. Es un poco más ancha, como se puede ver. El siguiente es el escaleno posterior, que son más delgadas. Escaleno posterior y el escaleno medio. Para ser más exactos, podemos decir que está dividida por el vientre inferior del músculo moyoideo, que sería en sí esta, que lo va a dividir en sí en 2 triángulos. Un gran triángulo superior, y lo vamos a decir, y aquí en esta parte, en esta parte de acá, que es muy pequeña, decimos que es un triángulo pequeño homoclavicular inferiormente. ¿Por qué homoclavicular? Porque en esta parte se encuentra la clavícula. El triángulo occipital tiene a un nervio importante, la cual la cruza. Este nervio, como podemos ver acá, es el nervio accesorio, onceavo par craneal. En el triángulo homoclavicular, como hemos dicho que es en esta parte, vamos a tener a lo que es la arteria subclavia, la vena subclavia. Estas venas son bastante gruesas, igual que la arteria. También podemos ver a la arteria y vena supraescapular, que son más delgadas y se encuentran unidas. Arterias. Las arterias son las ramas del tronco tirocervical, porción de la arteria subclavia y parte de la arteria occipital, que va a dar lugar a la arteria supraescapular, la cual ya la hablamos, que es esta, y también da lugar a la arteria cervical transversa, que es esta de acá. Estas están viniendo casi juntas. La arteria supraescapular, esta, va a cruzar el músculo escaleno anterior y el nervio frénico. Luego pasa posterior a la escápula. Ahora, lateralmente a esta arteria, como ya lo hemos hablado, tenemos a la arteria cervical transversa, la cual se va a bifurcar en 2 ramas. Una que es la arteria dorsal de la escápula y la otra que es la arteria cervical superficial. Muy bien, estas ramas van a irse superiormente y van a cruzar al nervio frénico y el músculo escaleno anterior. Vamos a comenzar hablando de cada una de estas arterias. La arteria cervical superficial pasa profunda al trapecio. Como vemos, este es el trapecio, acompañando al nervio accesorio, como hace rato ya les mostré. Y la arteria dorsal de la escápula, que sería esta, pasa lateralmente a través de los troncos del plexo braquial anterior al escaleno medio. Va a pasar anterior a lo que es este escaleno. Ok. Una de sus ramitas va a ir al elevador de la escápula y la va a irrigar.
La tercera porción de la arteria subclavia, como ya lo habíamos dicho, esta de acá, gruesa, es la arteria subclavia. Va a irrigar el miembro superior. Esta es la porción más larga y superficial. Descansa en la primera costilla. Puede palparse haciendo una presión en el triángulo homoclavicular. Como hemos visto, esta parte del triángulo homoclavicular, si nos palpamos, lo vamos a sentir. Venas. La vena yugular externa comienza cerca del ángulo de la mandíbula. Va a comenzar muy cerca de aquí, del ángulo de la mandíbula. Esta va a pasar oblicua al esternocleidomastoideo. Más o menos va a venir por acá. Bien. Y entra en la porción anteroinferior de la región cervical lateral. Como se puede ver, va a llegar hasta acá. Este es la vena yugular externa y va a terminar drenando en la vena subclavia y va a irrigar el cuero cabelludo y el lado de la cara. La subclavia, que ya hemos mencionado que es esta, es el principal conducto venoso. Pasa anterior al músculo escaleno y al nervio frénico y se va a unir con la vena yugular interna. La vena yugular interna es esta, que la podríamos ver mejor en esta otra imagen. Se va a unir, acá está, con la vena yugular interna y la vena subclavia, se unen acá, para formar la vena brachiocefálica, que sería esta. Toda esta porción la van a formar entre las dos, por encima de la clavícula. La vena yugular externa va a estar formada por venas cervicales transversales supraescapulares y la vena yugular anterior, que vendría a ser esta. Nervios de la región lateral. El primero que vamos a ver es el nervio accesorio. Este nervio discurre profundo al esternocleidomastoideo y lo inerva. Pasa posteriormente a la fascia superficial hasta llegar al elevador de la escápula. El nervio supraescapular, que se puede ver mejor acá, que sería todo esto, se origina del plexo braquial, va por la región cervical lateralmente, e inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso de la cara posterior de la escápula. También da ramos para la articulación del hombro. El plexo braquial cervical, que en sí sería todo esto, de C1 a C4, cada uno se divide en ramos ascendentes y descendentes. Como lo podemos ver acá, es el C1, C2, C3, C4 y C5. El plexo cervical se sitúa anteromedial a los músculos elevador de la escápula y el escaleno medio, y profundo al esternocleidomastoideo. Los ramos superficiales son cutáneos y los posteriores son motores. La raíz superior del asa cervical, como podemos ver, tenemos estos dos, que es del asa cervical, y estamos diciendo que la parte superior del asa cervical transporta fibras de los nervios espinales C1, como hemos visto, C1 y C2. Se une y desciende del nervio hipogloso. Acá se va a unir y va a descender. La raíz anterior del asa cervical se origina entre los nervios C2 y C3. Estas dos raíces se unen y van a formar el asa cervical, como ya lo había mencionado anteriormente. Van a formar el asa cervical. Y estos van a inervar a los músculos infraoideos, que posteriormente les voy a hablar. Ramos del plexo cervical, que se van a originar entre C2 y C3. El primero de C2, que es el nervio occipital menor.
Como lo podemos ver acá, solamente viene de esta parte. Y es el nervio occipital menor, que va a inervar la piel del cuello y el cuero cabelludo. El nervio auricular mayor de C2 y C3. Todo esto. Entre C2 y C3. Inerva la glándula parótida, la apófisis mastoides y ambas caras de la oreja y una parte de la mandíbula. El nervio transverso del cuello, que también se origina de C2 y C3, se incurva alrededor del esternocleidomastoideo del nervio auricular mayor y cruza a la vena yugular externa y el platisma, y se divide en ramos superior e inferior. Los ramos del plexo cervical, formada por los ramos anteriores, son el nervio supraclavicular, que son 3, como se puede ver acá, que se va a originar de C3 y C4. Como podemos ver, va a ascender y está en esta parte. Inervan la piel que recubre al hombro. El nervio frénico es todo esto, que viene de C4. Contiene fibras sensitivas motoras y simpáticas. Inervación motora para el diafragma, el tórax. Inerva la pleura mediastínica y el pericardio. El nervio frénico se va a originar cerca del músculo escaleno, que ya lo hablamos anteriormente, y baja con la vena yugular interna. Nódulos linfáticos. Entran en los nódulos linfáticos cervicales, que se sitúan a lo largo de la vena yugular externa y encima del esternocleidomastoideo. Los vasos eferentes drenan en los nódulos linfáticos cervicales profundos. Como se puede ver, estos que están con verdecito son los nódulos linfáticos profundos, que forman una cadena a lo largo del trayecto de la vena yugular interna. Como ven, está seguido, y esta es la vena yugular interna. Sabemos que es más gruesa y es una de las más importantes. Región cervical anterior. La región cervical anterior tiene un triángulo anterior que posee un límite anterior formado por la línea media del cuello. Se puede ver acá, tenemos una línea. Un límite posterior formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, que sería todo este, que es el borde anterior. Luego tenemos un límite superior formado por el borde inferior de la mandíbula. Tenemos acá esa parte. Un vértice localizado en la escotadura yugular en el manubrio del esternón, que se encuentra acá. Un suelo formado por la faringe, laringe y glándulas tiroides. La región cervical anterior está subdividida en 4 triángulos más pequeños por los músculos digástrico y homoyoideo. El digástrico y el homoyoideo, que se pueden notar claramente. El triángulo impar submentoniano y 3 pequeños triángulos pares, submandibulares, carotídeo y muscular. El triángulo submentoniano, que se encuentra inferior al mentón, es un área suprayoidea, limitada inferiormente por el cuerpo del ioides. Aquí está, lo podemos ver, todo esto es el cuerpo del ioides, y lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos. Todo esto. Como se puede ver acá, este es el triángulo. Y decimos que tiene una sínfisis mandibular en el vértice, que se encuentra acá. Este triángulo contiene pequeños nódulos linfáticos submentonianos, como se puede ver.
estos pequeños verdes. También contiene pequeñas vénulas que se unen para formar la vena yugular anterior. Luego tenemos el triángulo submandibular. Es un área glandular entre el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. Como mencionamos, esta es la parte anterior del digástrico, por tanto es posterior. Más claro, si decimos que este es un triángulo, podemos decir que este es el otro. La glándula submandibular ocupa casi todo el triángulo. También decimos que el suelo del triángulo submandibular está formado por los músculos miloioideo e hiogloso. Como podemos ver, este es el músculo miloioideo posteriormente. El triángulo carotídeo, que es un área vascular limitada por el vientre superior del homoioideo. Este es el homoioideo. Perfecto. Y está limitada también por el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Como dijimos, este es el esternocleidomastoideo. Y para notarlo mejor, se ve en esta parte el triángulo. Este es el esternocleidomastoideo y aquí tenemos al homoioideo. Ahí sí sería todo este triángulo. Este triángulo es importante porque la arteria carótida común asciende por él. Aquí está, la arteria carótida común. Esta arteria se va a dividir en dos, que es la arteria carótida común externa y la arteria carótida común interna, lo cual dentro de este triángulo carotídeo se localiza el seno carotídeo. Se va a poder notar, si haríamos una ampliación, se notaría que en el arteria carótida común interna hay una protuberancia, se podría decir, y es el seno carotídeo, es un poco más ancha. También tenemos al glomus carotídeo o cuerpo carotídeo, que se sitúa en el lado medial de la bifurcación de la arteria carótida común. Se va a situar exactamente acá, en el centro, se va a poder situar ahí, que está inervado principalmente por el nervio del seno carotídeo y por el nervio vago. El triángulo muscular, que está limitado por el vientre superior del músculo homoioideo, este de acá, y el borde anterior del esternocleidomastoideo, y va a estar limitado por la línea medial del cuello. Entonces sería toda esta región. Este triángulo contiene los músculos y vísceras. Por ejemplo, se va a encontrar las glándulas tiroides y paratiroides y los músculos infraioideos. Músculos de la región cervical anterior. En la porción anterolateral del cuello, el ioides proporciona inserciones para los músculos supraioideos superiormente y para los músculos infraioideos inferiormente. Estos músculos ioideos fijan o mueven el ioides y la laringe. Los músculos supraioideos se localizan superior al hueso ioides. Como ya lo habíamos hablado, el hueso ioides podemos encontrarlo incluso acá, que es todo esto. Y lo conectan con el cráneo. El grupo de músculos supraioideos incluye los músculos miloioideo, como podemos verlo acá, es este. Genioioideo, que no se encuentra, no lo podemos ver acá porque se encuentra recubriendo al digástrico. Como ya lo he mencionado, también está el digástrico, que está dividido en dos: el digástrico con el vientre anterior, digástrico, vientre posterior. También tenemos al estiloioideo. Este estiloioideo se encuentra acá. ¿Podemos ver esto? Es esto.
Este grupo constituye la masa muscular del suelo de la boca y sostiene el hueso hyoides, con lo que proporcionan una base para las funciones de la lengua. Elevan el hueso hyoides y la laringe para la deglución. El músculo digástrico, como ya lo había dicho, tiene dos vientres, que está unida por un tendón intermedio. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El tendón intermedio. Y un asa fibrosa. Y el asa fibrosa es toda esta porción. Los músculos infrahyoideos, frecuentemente denominados músculos acintados, debido a su apariencia de cinta, fijan el hueso hyoides, el esternón, la clavícula y la escápula, y descienden el hueso hyoides y la laringe durante la deglución y el habla. El grupo de músculos infrahyoideos se dispone en dos planos, un plano superficial constituido por el esternohyoideo, que es este de acá, como se puede ver, es todo el esternohyoideo, y el homohyoideo. El homohyoideo es todo esto. Y el otro plano es el plano profundo, compuesto por el esternotiroideo, y el tiroideo. Y el tiroideo lo podemos ver acá, se encuentra un poco transversalmente. El homohyoideo, como lo podemos ver acá, posee dos vientres, uno superior y uno inferior, que está dividida por un tendón intermedio. El esternotiroideo, acá está, es más ancho que el esternohyoideo, bajo el que se encuentra el esternotiroideo. El tiroideo, ya está, ya lo dijimos, el tiroideo parece ser la continuación del músculo esternotiroideo, que discurre superiormente desde la línea oblicua del cartílago tiroides hasta el hyoides. Arterias de la región cervical anterior, que contiene el sistema arterial carotídeo, compuesto por la arteria carótida común y sus ramas terminales. Como sabemos, aquí tenemos la arteria común derecha y por este lado tenemos la arteria carótida común izquierda. Esta se va a dividir en dos, que es la arteria carótida externa, que está por acá, y la arteria carótida interna. La arteria carótida común junto con la arteria carótida externa son los principales vasos arteriales del triángulo carotídeo. La arteria carótida interna, que es esta, no tiene ramas en el cuello. La arteria carótida externa tiene varias, como lo podemos ver por acá. La arteria carótida común derecha empieza en la bifurcación del tronco brachiocefálico. Si nos vamos a venir acá, este es el tronco brachiocefálico. Las arterias carótidas internas son la continuación directa de las arterias carótidas comunes, por encima del origen de la arteria carótida externa. Es decir, esta se va a encontrar encima de lo que es la arteria carótida externa. Y es un poco más gruesa también. En esta se va a localizar el seno carotídeo, que ya lo habíamos hablado anteriormente, justo en esta parte, en la parte inicial. Acá. También hablamos que tiene el glomus o cuerpo carotídeo, que se encuentra justo en la bifurcación. Cada arteria carótida externa discurre postero superiormente por la región entre el cuello de la mandíbula y el lóbulo de la oreja, donde está rodeada por la glándula parótida y termina por dividirse en dos ramas. Bien, ahora vamos a decir las divisiones de la arteria carótida externa, la cual solamente las voy a mencionar y en otro video se les va a explicar mejor.
La primera arteria que podemos ver es esta que va a descender, que es la arteria tiroidea superior. Podemos verla acá, va a ir descendiendo. La siguiente es la arteria lingual. Como su nombre lo dice, va a ir a irrigar a la lengua. Continuando, tenemos a la arteria faríngea ascendente, que va a ir hacia la faringe. Tenemos a la arteria occipital, que está por aquí, que va a irrigar toda la parte occipital. Tenemos a la arteria facial. Esta arteria facial va a dar varias ramitas para irrigar todo lo que es la cara. Y por fin tenemos también la arteria auricular posterior, que se encuentra encima de la arteria occipital. Es esta de acá. Y tenemos dos arterias terminales, que son la arteria temporal superficial, que es esta de acá, y la arteria maxilar, que se va a dirigir hacia toda la parte del maxilar. Venas de la región cervical anterior. La mayoría de las venas de la región cervical anterior son tributarias de la vena yugular interna. Como ya mencionamos, es la más gruesa, la más importante. Esta vena drena sangre del encéfalo, la parte anterior de la cara, las vísceras cervicales y los músculos profundos del cuello. Empieza en el agujero yugular en la fosa craneal posterior, como continuación directa del seno sigmoideo, desde una dilatación de su origen. La vena desciende en la vaina carotídea y va acompañando a lo que es la arteria carótida interna, la arteria carótida común, junto con el nervio vago. La vena yugular interna abandona la región cervical anterior, pasando profunda al esternocleidomastoideo. El extremo inferior de la vena pasa profundo al espacio entre las cabezas esternal y clavicular de este músculo. La vena yugular interna se une con la vena subclavia, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, para formar la vena brachiocefálica. Las tributarias de la vena yugular interna son el seno petroso inferior. Podemos verlo acá. Es esta, el seno petroso inferior. Tenemos a la vena facial, la vena lingual, la vena facial, lingual, las venas faringeas, que son acá, como podemos ver, 3 seguidas, la vena tiroidea superior, vena tiroidea media, la vena occipital. Todas estas van a drenar, como podemos ver, a la vena yugular interna. Nervios de la región cervical anterior. En la región cervical anterior se localizan varios nervios, incluyendo ramos de los nervios craneales. El nervio transverso del cuello, como ya habíamos hablado antes en la porción lateral, tenemos aquí que es el nervio transverso del cuello, que se va a originar entre C2 y C3 para irrigar la piel que cubre la región cervical anterior. El nervio hipogloso, que es toda esta sección que está pintada de rosado, es el nervio motor de la lengua. Entra en el triángulo submandibular profunda al vientre posterior del músculo digástrico para inervar los músculos intrínsecos y 4 de los 5 músculos extrínsecos de la lengua. Tenemos también los ramos de los nervios glosofaringeo y vago. El glosofaringeo, que es toda esta región, todo esto de acá, y el nervio vago, que es todo esto. Estos nervios están relacionados principalmente con la lengua y la faringe. En el cuello, el nervio vago da lugar a ramos faringeos, laringeos y cardíacos.
Con esto terminaríamos de explicar lo que es la región cervical anterior y lateral del cuello. Gracias, espero que les haya gustado.